Hola, hoy veremos cómo descargar, instalar y configurar SQL Server 2017 en español. Bueno, podemos descargar, ¿no?, desde la página oficial, ¿no?, de SQL Server. Por ejemplo, descargar SQL Server 2017 y pues acá no dice página oficial, doy clic y acá no elijo el idioma y doy clic en descargar, ¿no? Pero yo ya lo tengo descargado, no hay ningún problema. Entonces yo también les voy a dejar, ¿no?, un link de Mega, ¿no?, para que ustedes lo puedan descargar también, ¿no? Acá está el SQL Server y su consola de administración, la versión 18.4. Sí, entonces yo lo tengo descargado y procedamos a la instalación. Bueno, el primer paso que voy a hacer, ¿no?, voy a instalar SQL Server no Express. ¿Sí? Abro Setup, ya lo tengo descomprimido, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿No? Me dice que que la configuración, ¿no?, del servidor SQL no es compatible con el idioma del sistema operativo, ¿no? Entonces doy clic en aceptar y me voy a inicio, panel de control, y luego en región, ¿no?, acá elijo español, España, luego aceptar, ¿no? Y ahí en esa parte ya me debe estar permitiendo, ¿no?, instalar. Miren, entonces sí, y ahora ya me permite instalar, ¿no? Sí. Me permite instalar. Y miren, ya me permite instalar, ¿no? Entonces se abre esta ventana y doy nueva instalación, ¿no?, independiente de SQL Server. ¿Sí? Sí, entonces acá no marco ninguna opción porque dice actualización. No deseo actualizar ninguna, descargar ninguna actualización. Doy clic en siguiente, siguiente, acepto los términos de licencia, clic en siguiente. Acá, por ejemplo, a ver, no aparece, no, en el SQL Server 2017 no aparece, por ejemplo, lo que es Machine Learning también, ¿no? Entonces R y Python lo voy a desactivar, ¿no? Sí, lo voy a desactivar. Y a ver, compatible, lo vamos a dejar por defecto los demás, ¿no? Eso lo dejamos por defecto. Siguiente, lo podemos dejar también R y Python, ¿no? ¿Sí? Nombre de la instancia SQL Server, ¿no? SQL, perdón, Express, ¿no? Siguiente. Ahí esto se debe habilitar, ¿no? Pero yo lo voy a dejar deshabilitado y después lo voy a configurar, ¿no? Sí, porque algunos ya lo han instalado en sus equipos y simplemente desean la parte de configuración remota, ¿no? Lo dejo como un modo de autenticación de Windows. Siguiente. Y comienza a instalarse, ¿no? Este proceso de instalación demora, depende de las características del equipo, ¿no?, del computador que estamos instalando. En este caso, un promedio demora de 5 a media hora, ¿no? Sí, entonces vamos a esperar, ¿no?, un momento hasta que se instale, ¿no?, nuestro programa. ¿Sí? Vamos a esperar un momento. Entonces podemos ver, miren, que la instalación ya se terminó, ¿no?, rápidamente. Como ustedes pueden ver, se terminó rápidamente. Y doy clic en cerrar, ¿no? Ahora no instalo el paso 2, ¿no? ¿Qué hago? Instalo, voy a instalar, ¿no?, el segundo archivo, ¿no?, la consola de administración de SQL Server, la versión 18.4, ¿no? ¿Sí?
doy clic en siguiente, ¿sí? Luego clic en instalar, mire, ¿sí? Instalar, ¿sí? La instalación también dependerá, ¿no? Sí, depende del equipo donde estemos instalando, ¿no? Depende de sus velocidades. Sí, entonces esperamos un momento para que se instale la consola de administración de SQL Server, la versión en español. Sí, esperamos un momento. Bueno, como podemos ver, no, ya se está terminando la instalación. Bueno, se terminó la instalación y dice, no, es necesario reiniciar el equipo para poder continuar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a dar clic en reiniciar, ¿no? Bueno, continuando con la segunda parte del vídeo. Bueno, vamos a configurar SQL Server para aceptar conexiones remotas, ¿no? Entonces ya instalamos SQL Server y luego ya instalamos, ¿no?, la consola de administración. Miren, tenemos acá, ¿no? Acá, como podemos ver, SQL Server, ¿sí? Un clic, sí. Y bueno, acá miren, bueno, acá nos aparece, ¿no?, SQL Server Express en ejecución, ¿no? ¿Sí? Agente le vamos a dejar detenido, ¿sí? SQL Browser le vamos a iniciar, ¿sí? Automático, ¿sí? Ya, SQL Browser para conexiones remotas, ¿no? Sí. Ahora nos vamos acá donde dice, a ver, protocolo TCP está habilitado. Bueno, hay que ver porque a veces en algunos equipos se instala y no está, ¿no?, habilitado. Tenemos que habilitarle, ¿no? Sí. Protocolo, ¿no?, de SQL Express, sí, lo voy a habilitar, lo habilito acá también, sí, TCP/IP, y luego doy doble clic y me voy a IP, ¿no? Dice IP, sí, dirección IP lo voy a ubicar, ¿no?, el IP de generalmente de mi tarjeta de red, ¿no? Por ejemplo, voy a ver acá configuración y me voy acá en propiedades, ¿no? Entonces propiedades, y acá lo puedo ver, miren, está el 24, ¿sí? El 24, ¿sí? Entonces, no, de mi tarjeta de red ubico, ¿no? Entonces 192.168.1.24 habilitado, sí, ¿no? Puerto, el puerto es 1433, ¿sí? Acá, si desean, también lo pueden poner 1433, si no lo dejan por defecto, ¿sí? 1433. Y acá también, ¿no?, el puerto, el 1433, ¿sí? 1433 nos sirve a veces, ¿no?, cuando nosotros queremos, a veces, ¿no?, mi PHAL, ¿no? ¿Sí? A veces cuando nosotros queremos conectarnos, ¿no?, sabemos que el puerto de SQL Server es el 1433, ¿no?, para poder comunicarnos a veces, por ejemplo, ¿no?, de una ciudad a otra, y abriendo un puerto en el router, ¿no? Aceptar, ¿sí? Dice, los cambios no sufrirán efecto hasta que reinicie, ¿no?, o detenga el servicio, ¿sí? Entonces vamos a ver si todo ya está quedando todo bien, ¿no? Si todo bien acá, sí, miren. Entonces acá en ejecución lo voy a reiniciar el servicio, ¿no?, porque me pareció que debo reiniciar el servicio, ¿sí? Voy a reiniciar, se está reiniciando. SQL Browser también lo puedo iniciar el servicio, ¿no? Lo voy a iniciar y ya está en ejecución, ¿no? Una vez que está en ejecución, me voy, ¿no?, a la consola de administración de SQL Server, ¿no? ¿Sí? Entonces abro la consola, ¿no? En este caso, miren, esto es la consola, ¿sí?
perdón, lo voy a enviar al escritorio, ¿sí? La consola y el otro es, no, el SQL Server. A ver, por acá está, administración de SQL Server, abrir ubicación y lo voy a enviar a mi escritorio, ¿no? Ya, miren. Entonces, por ejemplo, ya yo acá lo tengo, ¿no? Administración, ¿no? La herramienta de administración y la consola de administración. Entonces acá ya configuré, voy acá, Microsoft SQL, ¿no? Server y la consola de administración. Sí, miren, versión, por ejemplo, acá tengo la versión 2019, ¿sí? De la consola de administración, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces acá lo doy conectar. A ver, voy a probar si se conecta normal, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora, una vez estando acá, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que, en primer lugar, voy a ir acá en propiedades, ¿no? Propiedades, ¿sí? Anticlic propiedades, y acá voy a configurar, dice, ¿no? Voy a configurar, acá lo dejo por defecto, acá también en seguridad, modo de, ¿para qué acá? No, acá activo la segunda opción, modo de autenticación de Windows y SQL Server, ¿no? ¿Sí? En conexiones doy clic en permitir, lo activo esta opción porque a veces aparece desactivado, permitir conexiones remotas con este servidor, ¿sí? Acá lo dejo por defecto. Todo esto lo dejo por defecto, ¿no? ¿Sí? Luego doy clic en aceptar. Dice, no, eso tenemos que reiniciar el servidor para que pueda no sufrir los efectos. Luego voy ¿a dónde voy? Voy acá a, no, ubicamos, ¿no? En seguridad, ¿no? De inicio de sesión. Miren, inicio de sesión, ¿sí? Acá el usuario SA está desactivado y yo lo voy a habilitar, ¿no? ¿Sí? Miren, acá me pide una clave, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo por ejemplo voy a ubicar, ¿no? La clave server login 1, ¿no? ¿Sí? Lo copio, miren, voy a escribir acá para que ustedes lo vean, voy a pegarlo acá, ¿sí? Voy a pegarlo acá. Y en roles dejo lo mismo, asignación lo mismo, estado, ¿no? Dice estado de inicio de sesión habilitado, ¿no? Porque si no lo habilito no me permiten. Entonces acá ubico la contraseña y acá doy conectar, ¿no? Y habilitado, ¿no? Para que esté habilitado el inicio de sesión. Ahora doy clic en reiniciar, ¿sí? Doy clic en sí. Miren, ¿sí? A ver. Miren, ya apareció de color verde, ¿sí? Porque si no se conecta aparece de color, ¿no? De color rojo, ¿no? Sí, entonces muchas veces acá tenemos que reiniciar, ¿no? La computadora porque a veces no guarda efecto, no guarda cambios, ¿no? Por ejemplo acá ya se activó, ¿no? ¿Sí? Activar, la idea activar, sí, actualizar, pero muchas veces tenemos que reiniciar el equipo, ¿no? Si no sufriera cambios con debemos volver a conectar, desconectar o reiniciar el equipo, ¿sí? Entonces ahora lo voy a desconectar, ¿sí? Y voy a conectarme, ¿no? 192.168.1.24, ¿no? ¿Sí? Si deseo esto lo puedo borrar ya, ¿no? ¿Sí? Y ya se conectó, miren, ¿sí? Entonces doy clic en conectar, se conectó, ¿no? Pero eso se conecta cuando es en local, ¿no? Ahora cuando yo quiero conectarme desde otro equipo, desde otra computadora, ¿no? Tendré que especificar, ¿no? Autenticación de SQL Server. ¿Qué escribo acá? El usuario es SA
y nuestra contraseña es server login 1, ¿no? ¿Sí? Ok, y doy clic en conectar. Miren, ¿sí? A ver, voy a desconectarme, ¿sí? Miren, voy a desconectarme todo y me vuelvo a conectar, ¿no? Conectar, ¿sí? Miren, entonces ahí yo ya me puedo conectar de esa manera, ¿no? Ya me puedo conectar ya sea desde un servidor remoto, puedo conectarme también, por ejemplo, desde Java, puedo conectarme desde por ejemplo, desde visualbase.net, por ejemplo, de C Sharp y de cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? Que me pueda conectarme desde otro equipo. También, por ejemplo, ya puedo instalar una aula virtual de repente en un servidor, ¿no? En un servidor, ¿no? Por ejemplo, con Windows Server puedo instalar una aula virtual, ¿no? Como un curso de, ¿no? Por ejemplo, como un programa de gestión de cursos y contenidos como Moodle, Chamilo, Tutor, Claroline, ¿no? Y con base de datos SQL Server, ¿sí? Miren, entonces, pero eso no es todo, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Por ejemplo, en Windows 8, Windows 10 muchas veces nos bloquea la conexión, ¿no? El firewall de Windows. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al panel de control, ¿no? Y luego acá, estando en panel de control, me voy acá al firewall de Windows, ¿no? Doy clic y miren, acá tengo que por ejemplo, acá por defecto debe estar activado, ¿no? ¿Sí? Activado, ¿sí? Activado, entonces me voy a permitir una aplicación, ¿no? Permito un clic, permitir otra aplicación, doy examinar y pues acá me voy a, ¿no? A ver, busco archivos de programas x86, busco SQL Server, ¿sí? En SQL Server, a ver, me voy a la versión, acá busco SQL Browser, a ver, SQL Browser, miren, SQL Browser, a ver, lo selecciono, ¿no? Por defecto este archivo se guarda en, a ver, voy a ver ubicación del archivo, miren, se guarda en archivos de programas, a ver, vamos a ver, no, se guarda en acá, a ver, examinar, miren, Microsoft SQL Server, acá en la carpeta 90, Shared y SQL Browser, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo bloquee la conexión, ¿no? Si no, ustedes se han visto, no me permite muchas veces, ¿no? El firewall de Windows lo bloquea, ya sea, ¿no? Desde Windows 7 hacia adelante, un poco, ya lo bloquea, ¿no? Windows 10 ahora no. Doy clic en aceptar. También lo doy a permitir, ¿no? Permito otra aplicación, examinar SQL Server. Sí, a ver, me voy acá donde dice, a ver, voy a buscar el archivo SQL Server, ¿no? Server. Bueno, acá no está, ¿no? No está, ¿por qué? Porque es la versión, ¿no? De 64 bits. Entonces buscamos dentro de la carpeta, ¿no? De acá de esta carpeta, ¿sí? SQL Server, y acá nos vamos a no, acá MSQL, la versión 14 Express, ¿sí? La carpeta MSSQL, ¿sí? Y dentro de esta carpeta nos vamos a Bing. En Bing debemos encontrar un archivo que dice SQL Server, ¿sí? SQL Server.exe, ¿no? Una aplicación, ¿sí? Entonces damos clic en abrir, ¿sí? Aceptar, ¿no? Entonces, si ustedes están instalando, ¿no? de 32 bits, el SQL, ¿no? SQL Server, tendrán que irse a la carpeta, ¿no? Este mismo archivo tendrán que encontrarlo, lo buscan con el nombre, pero dentro de esta carpeta, ¿no? Donde dice archivos de programa x86, ¿no? ¿Sí?
x86. ¿Sí? Nada más eso. Con esos dos archivos ya, ¿no? O con esos dos permisos que le hemos dado, ya podemos conectarnos desde otro computador. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya podemos conectarnos desde otro computador, ¿no? Entonces de esa manera ya me puede conectar, ya sea desde un lenguaje de programación, desde la misma consola, desde otro, ¿no? Desde otro equipo. Miren, entonces yo ya puedo, ¿no? Yo ya puedo, entonces miren, yo ya puedo conectarme remotamente, ¿no? Sí, conectar, ¿no? Me conecto y ya puedo conectarme, ¿no? Puedo crear una base de datos, por ejemplo, nueva base de datos, sí, BD1, por ejemplo, sí, por ejemplo, una nueva tabla, sí, por ejemplo, un ID, un nombre, sí. Sí, entonces establezco una clave primaria y un varchar, a ver. Varchar, por ejemplo, un 50. Empleado, perdón. Sí, entonces, miren, ya está la tabla de empleado, ya puedo crear, me permite, ¿no? Me permite hacer lo que yo desee, ¿sí? Juan, por ejemplo. 2 Juan, ¿no? Sí. Juan, por ejemplo. Miguel, ¿no? Sí. Entonces, miren, yo no puedo hacer, ya puedo hacer una consulta, ¿no? Por ejemplo, esa tabla, por ejemplo, select asterisco from, ¿no? From empleado, ¿no? Empleado, sí. From empleado, sí. Entonces, por ejemplo, ya aparecen, ¿no? Entonces ya puedo crear, puedo hacer, ¿no? Consultas, sí, todo tipo, no, a una conexión remota. Bueno, más adelante, ¿no? En otro vídeo de repente estaré mostrando, ¿no? Cómo conectarme, ¿no? Desde un lenguaje de programación desde otra computadora a mi computadora o a mi servidor principal, ¿no? Bueno, entonces ahora el último paso que nos quedaría es, ¿no? Ir al panel de control nuevamente y pues acá en región, ¿no? Ubicar a su idioma o a su país, ¿no? Formato original que estaba, por ejemplo, español Perú. Era español España, lo cambié al inicio, pero ahora le voy a dejar español Perú y luego aceptar y ya eso, ¿no? Eso era todo el video, eso era todo por hoy y pues, ¿no? Comenten, ¿no? En el vídeo algunas preguntas, yo estaré apto para responderles sus preguntas.